vamos a leer la palabra de Dios. Éxodo 28. Las vestiduras de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros para memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijará los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral de juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a las obras del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, y la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amastita, la cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod, con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Y llevarán los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová.
Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido como el de cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faldas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtenga gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Este estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén. Bueno. Sí, bueno. Bueno, hermanos, vamos a tener unos minutos para meditar en el contenido de este capítulo. Como lo saben, esto es una breve meditación, así que no vamos a abordar todos los detalles. Es un capítulo lleno de muchas cuestiones que podríamos ahondar y abordar, pero vamos a tratar de ser breves por el momento que es. Y vamos a movernos en este capítulo en 3 puntos. Primero vamos a hablar de las vestiduras de los sacerdotes, después de qué tiene todo esto que ver con Cristo, y en tercer lugar vamos a hacer una aplicación al momento de la adoración corporativa en el que estamos ahorita. Entonces, primero, las vestiduras. Pues hermanos, si en medio de todo el detalle pudimos prestar un poco de atención, creo que de manera general podemos notar que hay una similitud entre el diseño del tabernáculo y de las vestiduras de los sacerdotes. Hay colores similares, telas similares, formas similares, etc. Y esto es a propósito. Dios diseñó tanto el tabernáculo como las vestiduras para que se complementen o para que sean de un mismo diseño, un mismo conjunto, para dejar bien claro que el sacerdote es el que sirve en la casa de Dios, en la morada de Dios, con su pueblo. Y esto nos conecta a los sacerdotes con Adán. Y quizás ustedes digan, ¿y por qué con Adán? Pues ya vimos en meditaciones pasadas cómo el tabernáculo y todo su diseño está dándonos imágenes del huerto del Edén. Toda esta división de 3 secciones que corresponde a las 3 secciones del monte de Dios, por ejemplo,
esta cuestión de los querubines, igual toda la imaginería de flores, etcétera, etcétera. ¿Y quién era el que servía en el monte del Edén, el huerto del Edén? Adán. Entonces aquí los sacerdotes son conectados con Adán, los siervos del santuario de Dios. Y si ustedes se fijan, se hace un énfasis en la parte de que se cubra la desnudez con los calzoncillos. Y eso también es una conexión con Adán, porque sabemos que Adán, cuando peca y es arrojado del monte de Dios, pues se expone su desnudez que él mismo trata de cubrir. Así que este tema también los liga con los sacerdotes que entran bien vestidos al santuario del Señor para servir. Vemos que los sacerdotes tienen estas piedras en los hombros con los nombres de las tribus, simbolizando la carga que ellos traen, ¿verdad? Que están cargando con todo el pueblo de Dios en sus espaldas. Y vemos las piedras que traen en el pecho, y el capítulo nos hace una conexión ahí con el corazón mismo, como el sacerdote que está entrando con el pueblo de Dios en su corazón, representándolo delante de Dios. Pero si se fijan, se hacen unas advertencias aquí, diciendo que el sacerdote puede morir si no hace bien las cosas. Así que vemos a sacerdotes aquí imperfectos. Entonces, mientras estos sacerdotes se nos ponen aquí como los siervos que van a estar rigiendo durante el periodo del antiguo pacto, su imperfección, su capacidad de morir, su propio pecado que incluso ellos tienen que expiar también, nos apuntan a alguien mejor. Y ese alguien mejor, es nuestro segundo punto, es Cristo. Y sabemos que hay una clara unión tipológica entre Cristo y los sacerdotes y entre Adán por la misma Biblia. La misma Biblia llama a Cristo el sumo sacerdote en el libro de Hebreos. Todo el libro es muy claro en eso. Y Pablo se refiere a Cristo como el postrer Adán. Este postrer Adán que mismo dijo ser el templo de Dios, como lo vimos en Juan, que fue destruido, que él mismo reconstruyó el templo al resucitar. Y vemos este Cristo, el sacerdote, que sube al monte de Dios y es desnudado en el monte de Dios, clavado en la cruz, ¿verdad? Llevando la carga de nuestros pecados en sus hombros, representándonos en su corazón delante de Dios y sufriendo la ira de Dios en nuestro lugar. Después de morir y resucitar, vemos al mismo Cristo subiendo al monte de Dios con sus apóstoles y luego ascendiendo hasta el monte real de Dios ahí en el cielo y presentándose ante el Padre como sumo sacerdote que vive para siempre. Y Cristo, en lugar de presentarse con piedras con los nombres grabados de nosotros, como lo hacía el sacerdote aquí, se presenta con marcas en su propio cuerpo, con nuestros nombres allí, sus manos perforadas por nosotros, su costado traspasado, presentando su sacrificio consumado ante el Padre en el lugar santísimo. Y mientras los sacerdotes del antiguo pacto podían morir, Cristo sabemos que es sumo sacerdote que vive para siempre y puede salvar perfectamente a los que por Él se acercan a Dios, porque vive para siempre para interceder por ellos. Así que así se conecta nuestro texto con Cristo. Y en tercer lugar, ¿qué tiene esto que ver particularmente con este momento de adoración corporativa? Bueno, hermanos, la realidad del sacerdocio de Cristo es real todos los días para el creyente. Todos los creyentes tenemos todos los días un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que ora por nosotros, que nos guarda para siempre hasta el fin. Pero mientras esto es una realidad continua, diaria, en ese sentido cotidiana, podemos decir que hay un sentido especial en el que el sacerdocio de Cristo se puede ver, apreciar y disfrutar en el día del Señor. Porque en el día del Señor estamos reunidos de forma particular como el cuerpo de Cristo.
y reunidos como el cuerpo de Cristo, unidos a Él por fe, por el Espíritu, en este momento estamos en la casa de Dios. Claro, este lugar no es algo especial por su construcción, sino por la congregación de los creyentes, los miembros del cuerpo de Cristo. Así que cuando el cuerpo de Cristo está junto, está unido, de manera especial, rindiendo adoración, pues de manera especial ese mismo momento Cristo está intercediendo de esta forma corporativa, congregacional por nosotros. Así que esta realidad que es diaria y cotidiana para cada uno, hoy es intensificada en el sentido de que nos acercamos como cuerpo de Cristo al Padre en Cristo por el Espíritu. Y esto es lo que nos debe maravillar hoy, hermanos. Hoy mientras adoremos, pensemos esto. Estamos juntos como cuerpo de Cristo y mientras ofrecemos nuestra oración, Cristo está allí, teniéndonos en sus hombros, en su corazón, presentando sus marcas ante el Padre y perfeccionando e intercediendo para que nuestra adoración sea acepta y a la vez comunicándonos su gracia mediadora y redentora. Que Dios nos ayude hoy a adorar, conscientes de que nuestro sumo sacerdote está mediando por nosotros y está dirigiendo nuestra oración, perfeccionándola, santificándola y haciéndola eficaz. Gracias a Dios por nuestro sumo sacerdote y acerquémonos, hermanos, hoy con confianza ante el Señor y sigamos adorando al Padre en Cristo por el Espíritu. Amén.